Joan Prats es un español de todo el mundo. Más allá de la aproximación intelectual, además tiene vínculos familiares en Bolivia. Y puedo decir con legítimo orgullo que Joan es mi amigo. Un lujo tenerte en Fisuras, Joan. Y un lujo también por mi parte y sobre todo muy agradecido por esta oportunidad de conversar y quizás de debatir. Seguro que sí. Joan, la gobernabilidad no se reduce simplemente al ejercicio rudimentario de administrar con relativa comodidad el poder. Hay una visión más generosa, una visión más integral. ¿Tú crees que hay posibilidades renovadas de generar gobernabilidad en esa perspectiva más generosa e integral? Lo que está claro es que con el sistema político que entró en crisis y que va a ser sustituido, no se aseguraba gobernabilidad desde ninguna perspectiva, ni desde la perspectiva limitada, ni desde la perspectiva generosa. Así es. Está por ver si en esta nueva fase, que sin alaracas, pero yo creo que es histórica, en que entra el país, vamos a construir gobernabilidad para el desarrollo humano, que es mucho más que tener mayorías en el Parlamento. Así es. Tú decías sin alaracas, y eso me abre una veta para analizar la visión que hay afuera en relación a este momento que vive Bolivia. Me da la impresión de que hay una visión reduccionista, casi folclórica. Sí, es una simplificación de la complejidad de un país como Bolivia. Bolivia es un país ante todo diverso y esa diversidad es cultural, es étnica, de nacionalidades si se quiere, es territorial y sobre todo es dramática desde el punto de vista de las desigualdades. Entonces son muchos los clivajes que existen en el país y creo que este reduccionismo folclórico y onejero de creer que esto es una cuestión entre indios y caras, pues es una caricatura. Es inapropiado, es una caricatura. Pero bueno, tú sabes que las caricaturas sirven para impedirnos el esfuerzo de estudiar, de analizar en profundidad, de comprender y de ayudar de verdad a los procesos. Joan puede ser un emisario nuestro por el conocimiento que tiene de la realidad boliviana para mirar con mayor equilibrio lo que está pasando en el país. Trato de hacerlo así, porque yo comencé enamorándome de Bolivia a través de enamorarme de mi señora, pero después descubrí que este país es maravilloso, ¿no? Y es maravilloso por... Después de la mujer descubrió el país, eso me parece interesante. Sí. Claro, vi el país además con ojos muy predispuestos desde el amor, ¿no? Yo creo que efectivamente el intelecto es bueno cuando sigue impulsos del corazón. ¿Es más existencial que político entonces? Bueno, depende. Yo tengo un concepto muy exigente de la política y me gusta hablar más de calidad de la política que... En la política pasa como en casi todo en la vida. Hay de primera, de segunda y de tercera. Entonces, claro, cuando la política se envilece, debemos cuidarnos de no hablar mal de la política, sino del tipo concreto de política envilecida al que estamos sujetos. Evo Morales siempre ha planteado un discurso muy crítico en relación a lo que llama el modelo neoliberal. Hay circunstancias muy favorables para plantear políticas que permitan flexibilizar la ortodoxia de ese, en mi criterio, reduccionismo también modelo neoliberal. ¿Por qué digo que hay posibilidades renovadas? Primero, va a tener un respaldo institucional inédito, un grado de apoyo social importante, y los principales indicadores macroeconómicos en Bolivia en esta coyuntura también son ampliamente favorables. Permitirían, por ejemplo, plantear políticas de base ancha para seguir el informe de desarrollo humano, ¿no? Políticas que logren incorporar a sujetos microeconómicos en el desarrollo productivo del país. ¿Tú crees que es posible abrir una veta más crítica en relación al modelo liberal en Bolivia? No solo creo que es posible, creo que es absolutamente necesario. Te explico muy rápidamente cómo lo veo. El llamado modelo neoliberal es una cosa muy complicada porque
ha fracasado en todos los países en los que se ha aplicado sobre una realidad que no era liberal. Y allí donde había estados institucionalizados que responden a los principios liberales, el modelo neoliberal ha funcionado dentro de sus límites sociales. Por ejemplo, Chile. ¿Por qué el consenso de Washington funciona en Chile? ¿Por qué el consenso de Washington no funciona en Bolivia? Porque las políticas neoliberales fracasan en estados que no son todavía liberales, porque siguen siendo patrimoniales, prebendales, clientelares, ¿verdad? Y sobre todo con una estructura de relación entre la política y la economía que es camarillista, de compinches. Entonces, en esos estados, las políticas del consenso de Washington, insisto que dentro de sus límites sociales, que son muchos, no pueden funcionar. Y por eso no han funcionado en Bolivia. Pero además hay una razón, que es que a finales de los 90 cambió el paradigma internacional de desarrollo y comenzó la crítica a la insuficiencia del modelo neoliberal. Y comenzó desde sitios tan poco sospechosos como el Banco Mundial a promoverse estudios sobre las desigualdades. Y hoy día, en este año que ha acabado, en el 2005, casi todos los informes de los organismos internacionales de desarrollo han girado en torno al tema de desigualdades y desarrollo. Y la teoría es que desigualdades de la envergadura que existen en Bolivia bloquean el desarrollo. Si esas desigualdades van, como en el caso de Chile, acompañadas de un sistema político bien institucionalizado y de una administración que es capaz de garantizar seguridad jurídica no solo a los inversores internacionales, sino también a los operadores económicos nacionales, entonces se crece, pero se crece sin reducir desigualdad. Lo que pasa es que si creces, aunque sea sin reducir desigualdad, reduces pobreza. Sí. Me gustaría incorporar un elemento adicional en relación al consenso de Washington y las posibilidades del liberalismo. Me parece que falta una cultura de responsabilidad individual en muchos países de América Latina y Bolivia seguramente es un ejemplo de esa situación. Las relaciones son demasiado corporativas. Tú decías en tu análisis, camarillas creo, ¿no? Decías espacios en los cuales hay una expresión más bien gremial, sindical, corporativa, que diluye la posibilidad de generar una relación ciudadana entre la persona y el Estado. Una noción de responsabilidad individual que ha sido muy importante para el desarrollo del liberalismo y el capitalismo, por ejemplo, en países que tienen tradición anglosajona. No solo tradición anglosajona. Mira, acá y en general en muchos países de América Latina se invoca más al pueblo que a la ciudadanía. Exacto. Y esto hay que meditarlo. Porque una invocación al pueblo, incluso de servicio al pueblo y de políticas sociales al pueblo, puede corresponderse con una política populista, de derechas o de izquierda, que no cree ciudadanos. Entonces, no es lo mismo un pueblo de ciudadanos que un pueblo de personas atomizadas o un pueblo estructurado por organizaciones corporativas. La calidad de desarrollo y la calidad de vida social y humana que resulta de esos dos modelos es completamente diferente. El gran desafío es cómo crear ciudadanía y qué papel deben tomar, lo que es tan importante en Bolivia, las organizaciones y movimientos sociales para crear ciudadanía y no mantener al pueblo bajo tutela permanente. A ver, cuando Evita Perón entrega una máquina de coser a la esposa de un descamisado, no está creando un ciudadano. Un cliente. Exacto. Está intercambiando un bien privado por un voto. Y a eso técnicamente se le llama clientelismo. Así es. Ningún país se ha desarrollado en base a estructuras populistas y clientelares. La clave está en cómo crear ciudadanía, y no solo política, sino también económica y social. Y cómo crear ciudadanía en un mundo que se universaliza, pero que hemos de ver cómo universalizamos las diversidades.
En Bolivia, si el ciudadano no está corporativizado, no existe en el mapa de la desgracia. Hay un catálogo muy amplio de comparsa. Usted puede estar en la comparsa de la raza, de la nación, de la región, del sexo, de la edad, pero el ciudadano en su proyección individual no tiene ningún valor si no está en alguna comparsa. Pero yo creo que la palabra comparsa que utilizas es injusta para muchas organizaciones y movimientos sociales, porque cuando el ciudadano está sometido a pobreza crítica y a estructuras de desigualdad como las que hay en Bolivia, tomados uno a uno no somos nada. Somos solo mercado para el clientelismo. Tenemos que organizarnos socialmente, de ahí la importancia de los movimientos sociales. No te digo creo que hay que distinguirlos de lo que son estructuras corporativas para la persecución de intereses colectivos privados. Colectivos quiere decir de un colectivo determinado, no de toda la comunidad, ¿verdad? Es necesario, así ha sido en todos los países, cuando se parte de condiciones socioeconómicas muy duras, necesitamos organizarnos socialmente. Y aquí viene el gran dilema, que creo que es el gran tema de futuro. Nos organizamos socialmente para llegar a crear un Estado y una ciudadanía de derechos y de deberes, soportados por una estructura jurídica, de forma que cuando vayamos construyendo eso, los movimientos sociales se irán transformando y serán asociaciones de estructura voluntaria. Pero el gran problema, y por eso utilizaba el término caricaturesco, comparsa, el gran problema es que no hay una vocación universal para abordar los espacios públicos. Siempre hay una predisposición gremial, una predisposición sindical, corporativa, para decirlo como una referencia general. Entonces, no existe ninguna predisposición de incorporar al ciudadano más allá de sus referencias de naturaleza sindical. Y eso va en detrimento de la democracia. Se construye implícitamente un Estado de características más fascistas que democráticas. Y yo creo que ahora se abre una oportunidad de que no sea así. Yo creo que en el régimen de la llamada democracia pactada, casi inevitablemente era así, porque por una serie de razones. Que el pacto era otro gremio, era otro sindicato. El pacto, efectivamente, es un pacto entre... El gremio de los partidos políticos. Exacto, de ese gremio. ¿Pero por qué? Porque los partidos políticos, primero, no eran programáticos. Segundo, eran clientelares. Así es. Y eso determina un tipo de práctica política. Eran además prebendales. Se basaban en el cuoteo de un Estado patrimonial y además negociados con la camarilla económica, sean las transnacionales o el capital nacional. En esas condiciones la política es de muy baja calidad y la corrupción se hace inevitable. Pero la manera que tiene el pueblo y el no pueblo de defenderse es constituirse en gremios y presionar por lo suyo. ¿Qué hay de lo mío? Y si no satisfaces mi reivindicación, usaré los medios de poder que estén a mi alcance. Y es que ese sistema de partidos políticos es incapaz de hacer lo que el partido político como institución debe hacer, que es disciplinar los diversos intereses sectoriales en función de un proyecto nacional. Yo creo que ahora, esa es la vocación universal que yo reclamaba. Esa vocación significa que en el país debe haber pluralismo de proyectos nacionales, porque eso es la democracia. Pero cada proyecto nacional debe estar soportado por un partido político que no existe, que habrá que construir, y ese partido político debe tener una conexión con las organizaciones y movimientos sociales de calidad tal que sea capaz de disciplinarlos. A eso es lo que llamamos función de agregación de intereses, subordinándolos a un proyecto nacional. Ahora existe la posibilidad de que el MAS, si avanza hacia su transformación en un partido político, pueda realmente disciplinar a un sector importante de los movimientos sociales, que seguirán siendo autónomos, pero tendrán que someter y sujetar sus reivindicaciones gremiales a la lógica de un proyecto. Hasta ahora no había posibilidad de eso. Pero además tendrán que reconocer que la amplia base de legitimidad que ha logrado Evo Morales
está más allá de las visiones corporativas y las visiones sindicales. Es una expresión de la ciudadanía que no necesita estar corporativizada para reflejarse en el poder. Efectivamente, jamás un sumatorio de movimientos, de organizaciones y de gremios da un proyecto nacional. El proyecto nacional lo elabora un partido, lo conduce un líder y se basa en una estructura de poder que es necesario construir. Ahora, cuando hablamos de diferentes actores, diferentes expresiones corporativas, yo recuerdo un término técnico que tú manejas muy bien, gobernanza, ¿no? Sí. La posibilidad de que interactúen actores estratégicos en una función de gobernabilidad. ¿Habrán posibilidades para eso ahora en el país? Bueno, yo siempre soy esperanzado y creo que debe haberlas, porque, a ver, lo que ha pasado el 18D es casi un movimiento teutónico en este país, tectónico, perdón. Y ha movido el tablero. Ya no es el mismo, ni el mapa de actores, ni el equilibrio de poder, ni las reglas del juego. Hay que construirlos. Y eso genera esperanza, ¿no? Yo creo que genera esperanza y genera inquietud, como todos los grandes momentos de crisis personal o colectiva. Hay que ver si se puede satisfacer la expectativa, que es muy grande. Bueno, primero hay que interpretarla, ¿no? 53,74% de los votos significan un mandato imperativo a Evo Morales, a Álvaro y al MAS para que ya no son más un partido antisistémico, son el partido que tiene que hegemónicamente construir la coalición política y social que cree el nuevo sistema político, económico, social y cultural en este país. Ya no son más, son demasiado, digamos. Es una tarea hercúlea. Así es, hercúlea. Quiero volver un poco al debate ideológico. ¿Tú dirías que en España, por ejemplo, hay una economía social de mercado? Sí, yo creo que ese es el modelo hacia el que nos hemos orientado. Te puedo dar algún dato muy rápido, pero que se ve enseguida. Cuando se inicia la transición democrática en España, el gasto público sobre el Producto Interior Bruto apenas llegaba al 25%. En este momento estamos en el 45%, quizás algo más, de gasto público sobre el Producto Interior Bruto, que no ha dejado de crecer. Y casi todo ese gasto es gasto social. De manera que la desigualdad que existe en España a nivel de clases y a nivel territorial, después de impuestos y gasto público, se reduce sensiblemente y el país ha incrementado enormemente su cohesión. Todo eso dentro de lo que es la lógica de una economía de mercado que valora mucho la iniciativa empresarial y el rol de la empresa privada, pero que a la vez también insiste mucho en la necesidad de productividad, empleo productivo y de calidad, y hemos contado de todas formas con una ventaja, que es tener frontera con Francia. La posición geopolítica es decisiva. Ser parte de Europa. Ser parte de Europa. Europa ha tirado de nosotros y ha sido un factor exógeno que ha ayudado a las potencialidades endógenas de cambio económico, político y social. Ahora, esta visión ecléctica que tiene la economía social de mercado, esta visión mixta, que rescata la iniciativa individual, pero también tiene una proyección social, vendría a ser uno de los desafíos que tiene Evo Morales por delante. ¿Tú crees que hay condiciones para generar un modelo de esas características? Yo creo que puede ser un elemento inspirador, pero la realidad boliviana es tan específica que creo que hay que huir de las recetas internacionales, vengan de España o de Venezuela, y necesitamos otra vez intelectuales nacionales. Seguro. Y porque es una historia muy específica, muy particular. Es un país que puede estimular, porque
se puede pensar como utopía, pero no como quimera, un horizonte de grandeza para este país. No, me parece muy interesante, sobre todo porque las recetas de Venezuela generalmente están teñidas de adjetivos y se necesita un debate más sustantivo, ¿no? Sí, sobre las recetas de Venezuela, sobre las del Fondo Monetario Internacional, sobre las que puedan venir de Europa, de España, o de China, o de Sudáfrica. Está bien estudiar todo eso, pero la construcción de una nación más completa, que pueda presentarse en lo universal, sin perder sus elementos de diversidad, especialmente la cultural e identitaria, yo creo que es una tarea que solo se puede hacer desde la historia nacional y desde los actores nacionales. Mira, toda la democracia pactada ha sido una dimisión de pensamiento nacional genuino y un entreguismo a los consultores internacionales que vienen con maletas llenas de soluciones en busca de problemas. Seguro. Como los médicos en busca de enfermedades. Al final no hay enfermedades sino enfermos, y es el conocimiento de la dinámica de cada organismo. Entonces, el conocimiento de las enfermedades ayuda, pero la verdadera sabiduría está en conocer al enfermo. Así es. Ahora, es un debate contemporáneo de carácter mundial, diríamos, carácter internacional, la posibilidad de reconciliar una aproximación universal con una aproximación particular, ¿no es cierto? ¿Cómo conseguimos esa vocación ciudadana que tiene una referencia de carácter universal en el marco del reconocimiento de las diferencias específicas que tiene, por ejemplo, cada país, que tiene cada región? Bueno, por eso no hay que confundir universalismo con uniformismo. Ajá. Esa es una confusión del racionalismo francés tradicional, de matriz muy jacobina, donde realmente se creía que, de una parte de la modernidad que cree que el sentido de la historia es la Revolución Francesa, caminar todos hacia un canon universal y uniforme. Yo creo que es kantiano también. Está muy, hasta cierto punto, sí, pero la paz universal de Kant es un ideal ilustrado también, pero creo que deja más espacio a la complejidad. Donde yo veo que podemos inspirarnos mejor es en la Ilustración escocesa. Si tomamos valores de modernidad, no hay solo una tradición de la modernidad. Entonces, mi impresión es que reivindicar lo universal no es incompatible con reconocer la diversidad, a condición de que los grupos que reivindican su especificidad no se configuren como identidades cerradas, sino como identidades abiertas. Las identidades cerradas tienden a ser como identidades asesinas al final. En esta economía social de mercado que ensayábamos en el análisis que existe en España, ¿cómo se acomodan las autonomías? Se acomodan con funciones muy importantes, ¿no? Son piezas fundamentales de la economía social de mercado. Mira, en este momento en el mundo hay dos grandes fuerzas: la globalización y la localización, tanto en su dimensión local como en su dimensión regional y departamental. Y la forma que ha habido de institucionalizar ese fenómeno universalizado que coincide con la globalización, que es la descentralización en sentido amplio, es muy diversa. Hay países que funcionan muy bien con solo poderes locales. Hay otros países que, además de los poderes locales, han creado ese famoso nivel intermedio en forma de Estado federado o de autonomía, que además las autonomías pueden ser muy diversas entre sí. Pero, ¿qué fenómeno de racionalidad hay debajo de ese proceso? No hay uno solo. Una razón es el gobierno de proximidad. Otra razón es mejorar la legitimación democrática.
Otra razón es reconocer identidades diferenciadas, pero no exclusivas y excluyentes. A ver, yo soy catalán y no puedo dejar de ser autonomista, pero no soy independentista, yo soy español. Pero no puedo ser español de la misma manera que un castellano. Entonces, a un castellano, si piensa desde el racionalismo francés, le cuesta entenderme a mí. Seguro. Pero yo además soy europeo y espero un día que me dejen ustedes ser boliviano. ¿Y por qué no puedo vivir la riqueza de todas esas identidades? Prefiero hasta las contradicciones entre ellas a lo que en el mundo de hoy es la pobreza de una sola identidad exclusiva y excluyente. Eso no es estar en el mundo de hoy. Y eso no es incompatible con proclamar valores universales de humanidad. En absoluto. Y esos valores universales están muy próximos a las declaraciones de derechos humanos que se han ido adaptando y que han ido reconociendo crecientemente los derechos colectivos dentro de la categoría de derechos humanos. Ese es un proceso que tenemos que seguir muy cuidadosamente porque es muy importante. Ojalá no merezcamos la pobreza o la mezquindad de ser una nación, ¿no? Es necesario que la nación sea mestiza, sea heterogénea, rescate valores de distintos lugares, de distintas culturas. Sí, pero comparta un código de identidad y de valores común a todos y al que todos rinden respeto y que existe un Estado que exige su cumplimiento y lo exige con eficacia. No es la gobernabilidad de un Estado plurinacional, no emerge sencillamente por la espontaneidad de los buenos salvajes de cada una de las tribus identitarias. Eso es una ilusión y es una locura. Surge porque hay un pacto constituyente y en ese pacto constituyente se definen derechos y deberes que no solo quedan en el papel, sino que van al corazón y a la cabeza, es decir, al cálculo también de intereses de las personas. Y ese es el desafío de la Asamblea Constituyente de Bolivia, creo. Me gustaría un análisis crítico sobre el debate de las autonomías en Bolivia. Tú lo conoces bien. Yo creo que como nuestro amigo Carlos Hugo Molina recuerda muchas veces, la verdad brota más fácilmente del error que de la confusión. Cuando discutimos sobre la confusión, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces es mejor discutir con alguien que tiene, como decía Descartes, una posición clara y específica que no compartes y tú planteas la tuya. Si hay voluntad de diálogo puede haber un aprendizaje y al final resolverse el tema con un pacto. ¿Qué es lo que yo veo ahora en Bolivia? Bien dialéctico eso. Sí, bueno, es democrático. Porque la democracia no es la victoria de la mayoría sobre la minoría. Es también el diálogo permanente entre mayoría y minoría. Sin deliberación no hay proceso democrático que merezca, de calidad, que merezca ese nombre. Entonces, ¿dónde veo yo la confusión? Por ejemplo, referéndum para que todo el pueblo de Bolivia decida si hay o no derecho a la autonomía. Esto significa confundir la soberanía con la autonomía. Mira, la soberanía es titularidad solo de todo el pueblo boliviano. Eso no se puede discutir. Ahora bien, el derecho a la autonomía es o de un pueblo indígena o de un departamento. Consiguientemente, ese derecho no se puede definir por todo el pueblo boliviano. Yo creo que han tenido muchos problemas ahora nuestros amigos del Consejo Preconstituyente y Preautonómico para entender eso. Si es que estamos hablando de autonomía política. Si hablamos de lo que tú has hablado tanto, que es gobiernos departamentales autónomos, eso es otro tipo de autonomía. Eso es una autonomía más parecida a la autonomía que se llama regional, autonomía administrativa, profundizada, que pasaría por lo que tú propusiste, la elección de los prefectos y de los consejos departamentales reconfigurados como sea. Entonces, bastaría una nueva ley de descentralización administrativa para articular eso. Y nada sería más fácil que hacerla en este momento. Seguro. ¿Verdad? Pero claro, con eso probablemente daría satisfacción a las aspiraciones autonómicas de muchos departamentos de Bolivia. Pero mis amigos de Santa Cruz y tus compatriotas en esa doble identidad cruceña y boliviana que tú tienes, mis amigos de Santa Cruz
no estarían contentos, porque ellos creen que Santa Cruz tiene un derecho a la autonomía y que ese derecho a la autonomía se tiene que ejercer por una vía propia de las autonomías políticas. Entonces no quieren que su derecho a la autonomía se someta a los resultados de un referéndum nacional, porque entonces es someter el derecho confundir el derecho a la autonomía con el ejercicio de la soberanía. Ahora, claro, tú has descrito muy bien este estado de confusión, ¿no? Y hay que encontrar el error para llegar a la verdad. Me parece que en el conjunto del pueblo boliviano hay una legítima expectativa democrática. Elegir sus autoridades, administrar sus recursos, administrar competencias. Y esta es una referencia otra vez de naturaleza universal. Es una aspiración legítima del ciudadano más allá del azar necesario y fortuito de haber nacido en alguna parte. Evidentemente, pero el que las autonomías no se definan de manera uniforme u homogénea para todo el Estado, por ley del Estado o por la propia Constitución, no significa negar la universalización. Si dijésemos solo hay derecho de autonomía para Santa Cruz o solo hay derecho de autonomía para Cataluña, estaríamos efectivamente introduciendo un privilegio. Correcto. Un privilegio significa una ley de excepción de la ley general de excepción para un grupo determinado de ciudadanos. Pero no es así. En la propuesta autonómica de Santa Cruz se dice todo departamento, y aquí falta el gran tema de las autonomías indígenas, pero ahora no, me refiero solo a las departamentales. Todo departamento que manifieste una voluntad de construir autonomía política, y esa manifestación de voluntad debe ser regulada. Por ejemplo, que la mayoría de los municipios, una mayoría muy cualificada, y la mayoría de los legisladores de ese departamento coincidan en que van a pedir un estatuto de autonomía al Congreso. Atención, no se elaboran ellos. Ellos pueden elaborar una propuesta de autonomía y la llevan al Congreso, que es el representante de la soberanía nacional. Y allí discuten con el Congreso su estatuto de autonomía. Y el Congreso, por mayoría cualificada, aprueba el estatuto de autonomía. Y una vez se ha aprobado ese estatuto de autonomía, que es a la vez la ley suprema de la región y a la vez una ley del Estado, para que queden vinculados los dos, el Estado y la región. Y ese estatuto de autonomía, en muchos países, se somete a referéndum de la población departamental. Lo que se reconoce con eso es que todos pueden tener el derecho de acceder a la autonomía política, pero a condición de que esa voluntad no sea minoritaria ni caprichosa, sino que se base en una demanda social real, es decir, en una conciencia y voluntad de autonomía del conjunto de la población. Con esto podría suceder que, por ejemplo, tu proyecto, no digo el de ahora, el que tú has defendido y que es un proyecto muy bien construido técnicamente, de gobiernos departamentales autónomos, encaje en la voluntad de algunos departamentos. Pero puede haber otros departamentos que para sentirse miembros del cuerpo nacional, para contribuir a la unidad nacional, necesiten una autonomía más cualificada. Pero eso no es un privilegio de ellos, porque los departamentos que se conforman con una autonomía administrativa profundizada, si un día tienen la conciencia y la voluntad política, también podrán practicar la misma vía que hoy plantea Santa Cruz. Consiguientemente no veo contradicción entre universalización y diferenciación. Yeah. Ahora, tú mencionabas el Consejo Preautonómico, que en realidad está en ciernes, es todavía incipiente, pero en tu criterio, ¿sigue esta ruta crítica que acabas de describir? No lo sé, no tengo información. Me gustaría que cumpliera su misión, porque, a ver, yo ahora más que hablar de Bolivia, te cuento un poquito cómo lo viví como catalán en España en nuestra transición democrática. Mira, los catalanes no íbamos jamás a aceptar un sistema democrático que no reconociera nuestra autonomía política, que es la autonomía que nos robó Franco al derrotarnos en la guerra civil. Entonces, al mismo tiempo, nosotros sabíamos que esa autonomía dependía de una asamblea constituyente
que al ser constituyente y ser soberana podía perfectamente decidir negarnos la autonomía. ¿Cómo resolvimos ese dilema? Pues claramente buscando un pacto político preconstituyente entre dos partidos, unos más centralistas, otros más autonomistas, ¿verdad? Entre dos partidos que supuestamente iban a ser mayoría en la Asamblea Constituyente. De forma que, esto es una cosa que ha dicho reiteradamente Álvaro García Linera, íbamos a la Constituyente sin negarle ninguno de sus derechos soberanos, pero reduciendo sus incertidumbres para un componente muy importante de la nación, en mi caso Cataluña, que no votaría nunca la Constitución si no reconocía su autonomía. Ahora traslada esto a Bolivia. Sí, está claro, ¿verdad? Absolutamente. Es lo que buscamos los cruceños, digamos. Ir a la Asamblea Constituyente con algunas definiciones previas que garanticen la posibilidad de generar autonomía. Y que no sustraen poderes soberanos a la Asamblea Constituyente. Simplemente esas posiciones han sido objeto de un pacto político. Para eso es necesario que existan fuerzas políticas creíbles, porque mantendrán los pactos, y que son creíbles también porque van a ser mayoría en la Asamblea Constituyente. Es la manera de garantizar el que un departamento con profunda vocación autonómica pueda aceptar una Asamblea Constituyente. Porque si no, imagínate, ¿qué pasa si en la Asamblea Constituyente se impone una Constitución por mayoría, que es legítima, pero después se somete a referéndum y ese referéndum se pierde en una parte del territorio nacional? Porque además la democracia es también el respeto a la minoría, no es solamente el respeto a las mayorías, ¿no? Es que sobre todo eso, a la hora de firmar una Constitución, hay que buscar un consenso. Mira qué diferencia tan tremenda entre Venezuela y España. Chávez lo ganó todo democráticamente, pero fue incapaz de construir un sistema institucional democrático consensuado. Con lo cual, Venezuela se mantiene escindida civilmente. A eso me refería. En España, los que ganaron la guerra y los que perdimos la guerra, hicimos un pacto. Y a partir de ahí no hemos hecho sino progresar. Tenemos, obviamente, desafíos en cada momento, pero no hemos hecho sino crecer y mejorar el modelo de equidad. Es importante distinguir que los que perdimos la guerra, que tú decías, es decir, los republicanos, los demócratas, eran precisamente los que defendían la idea autonomista, por ejemplo, en Cataluña. No solo éramos republicanos y demócratas, ahí había comunistas, había anarquistas, sí. Es decir, la amalgama del bando republicano era difícilmente gobernable, y esa fue una de las razones por las que se perdió la guerra. Sí. Y es una de las razones que la hemos aprendido, y por eso casi todo el voto republicano de su tiempo, que era tan diverso, se ha traducido en la actualidad en un voto que se polariza entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, que es el mayoritario, pero ya desaparecieron las opciones no democráticas. El Partido Comunista en España desde hace muchos años hizo una opción democrática muy seria y muy consecuente. Esa heterogeneidad, esa suerte de anarquía que había en el bando republicano, es también una de las condiciones naturales de la democracia, ¿no? Hasta cierto punto. La condición natural de la democracia es el pluralismo. Que no es necesariamente anarquía. Que no puede ser anarquía. No puede ser anarquía, porque precisamente, a ver, esto está muy bien visto por el republicanismo democrático desde Aristóteles. Hay que resolver el problema. Decimos, Atenas es mejor que Esparta. ¿Por qué? Porque en Esparta, como en todas las comunidades cerradas, solo hay un modelo de vida buena. Consiguientemente no hay libertad. Usted, ciudadano, no tiene derecho a elegir el modo de vida que considera digno. Atenas es mejor que Esparta porque trata de resolver el problema del orden respetando la libertad. Y la libertad necesariamente genera pluralismo. Y el pluralismo, para no acabar en cainismo, necesita ante todo, no ser dogmático. Por eso, tras las guerras de religión en Europa,
el gran ilustrado escocés, que es David Hume, formula que en política no puede haber verdades, solo hay creencias. Y desde las creencias podemos dialogar y respetarnos. Es más, podemos progresar, porque vivimos un contraste permanente de nuestros clientes, de nuestras creencias con las de nuestros compatriotas. Ahora, Hume planteaba eso porque parte de la experiencia sensible, ¿no? Parte, efectivamente. ¿Qué cosa más sensible que la cantidad de muertes, de guerras y de destrucción que representaron en Europa las guerras de religión? Pero parte de la experiencia sensible más allá de la construcción a priori de conceptos. Efectivamente, porque además es que se anticipa de alguna manera al postulado de la ciencia, que es el de la falsación. La ciencia no produce verdades, produce proposiciones y son sustituidas por otras en la medida en que vamos falsándolas. Hipótesis. Popper, ¿verdad? Y esto no es ningún relativismo, porque es perfectamente compatible con la entereza y la integridad moral de las personas, pero una moral que nos lleva a practicar ese tipo de respeto al pluralismo y a la convivencia conjunta entre los diversos, a condición de que los diversos no se cierren. Si los diversos se cierren, vamos a sociedades multiculturales, con identidades aisladas, son ingobernables. Pero si vamos a sociedades pluriculturales o interculturales, donde vivimos el respeto a las otras culturas, siempre que las culturas se someten a los límites del orden público democrático, entonces ese diálogo intercultural puede ser extraordinariamente fecundo. Quiero seguir aprovechando las generosas referencias históricas y filosóficas que has hecho. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, o hablábamos de las diferencias entre Atenas y Esparta, hablábamos de dos modelos de organización social. Esparta era un estado militar, ¿no? En cambio, Atenas era más bien una sociedad pluralista, democrática, vinculada al comercio, vinculada a los puertos. Y en la Guerra del Peloponeso, así como en la Guerra Civil Española, triunfa la versión militar, ¿no es cierto? Triunfa Esparta y en la Guerra Civil Española triunfa Franco. Sí, pero porque... Déjame que te dé otra referencia muy interesante. Las democracias se corrompen por muchas razones, pero hay dos que destacan sobre otras. La primera es cuando las democracias se dogmatizan y viene ese fraccionamiento gremial, faccioso, donde cada facción defiende su creencia como la verdad. Entonces, eso es el camino de la destrucción. La visión parcial y la pretensión absoluta. Eso es. Eso es. Es todo lo contrario al verso de Machado. Sí. Tu verdad, la tuya no me interesa. Vamos juntos a buscarla. ¿Verdad? Entonces, la otra cuestión que produce la degradación de la política democrática es la insensibilización de los dirigentes al dolor ajeno, la pérdida de la empatía, el dejar de sentir al otro como prójimo, el perder la referencia del fondo moral de la democracia, que es el valor igual de la vida humana. Desde el momento en que tú tienes una masa de la población que, por inercia cultural, muchas veces inconsciente, no consideras como seres humanos que son fines en sí mismos, sino como instrumentos de tus fines, estamos fregados. Y es otra vez lo individual y lo colectivo. El manejo de las categorías políticas en la modernidad ha reducido al individuo a condición de número, a condición de masa. Entonces hay también pendiente un debate. ¿Cómo reconocemos la dimensión del ser humano en su proyección singular, en su proyección individual, y dejamos de reducirlo simplemente a la categoría de número en un experimento de naturaleza política? Es que esa reducción del ser humano a individuo aislado, cuyo único ideal sería la autorrealización, es una locura. Aristóteles decía, somos zoon politikon, ¿verdad? Sí. ¿Y qué decía además? Decía,
porque un hombre aislado tendría que ser o un dios o la peor de las bestias. Nietzsche le contestó eso a Aristóteles, ¿no? Un filósofo dijo. Nietzsche dijo que había una posibilidad, ¿no? No ser necesariamente un hombre político o un hombre social, es ser un filósofo. Bueno, pero para eso es quizás sea un ideal de vida, yo tengo mis dudas, para una pequeña porción de los seres humanos. Y lo que pasa es que también cuando creemos que nos hemos elevado tanto, que podemos generar nuestras propias normas y nuestra propia lógica al margen de la lógica y de las normas de los demás, no es una receta colectiva. Sabes que a qué resultados puede conducir eso, ¿verdad? No es una receta colectiva, ¿no? Es más bien una visión más existencial de las cosas. Sí, pero ahí está la cuestión. Nosotros no somos nadie fuera de las diferentes estructuras sociales que pautan nuestras vidas. Y sin embargo, ¿qué es la historia de la humanidad? Es un esfuerzo permanente por generar estructuras de comportamiento colectivo que cada vez permitan mayores ámbitos de libertad individual. Pero sin olvidar nunca que somos a la vez persona y sociedad. Exacto. Y es simpático. Richard Layard, que es un miembro de la Cámara de los Lores, economista muy reconocido en lo que es la economía de la felicidad, es muy interesante porque quiere sustituir en el cálculo de la calidad de una sociedad los indicadores de desarrollo humano, ya no te digo los del PIB per cápita, por indicadores de felicidad agregada existente en una sociedad. Porque dice, al final, tenemos que ser una sociedad de personas felices. Y la búsqueda de la felicidad no solo es un derecho, es un deber. Pero hay estructuras sociales, además de los genes que también cuentan, que ayudan a maximizar la felicidad de una sociedad. Eso va a revolucionar el pensamiento social. Tu compatriota Fernando Savater, en el contenido de la felicidad precisamente, dice que debe ser un estadio muy aburrido, que en todo caso él aspira a la alegría. ¿Le parece más humana la alegría? No, hay que manejar conceptos. Bueno, Fernando ya sabes que le encanta singularizarse, ¿eh? Y además lo hace muy bien y nos ayuda a todos a pensar, ¿no? Yo diría que pensar y hasta hacer cosas mejores. Pero no, los estudios estos de felicidad van más allá del ensayo, de la reflexión culta e informada. Están basados en psicología y en economía cada vez más rigurosa y parten de un concepto de felicidad que se basa en sentirnos bien como consecuencia de creer que tenemos vidas con sentido. En la misma tradición de Adam Smith, ¿no?, que empezó con presupuestos morales para incursionar después en el ámbito económico. Bueno, es que además él incursa en el ámbito económico precisamente desde su filosofía moral. Así es. Lo que él ve es que la economía del capitalismo mercantilista es una economía que conduce a la corrupción. Es esa economía de los gremiales que tienen el monopolio de la producción de zapatos, y si alguien produce zapatos fuera del gremio le dan tortura y hay una policía gremial. Es decir, esa sociedad que es la sociedad que se llama mercantilista, pero es la sociedad previa a la sociedad liberal de mercado, ¿verdad? Y entonces Adam Smith precisamente comienza a diseñar la institucionalidad de un nuevo orden económico en el que los comportamientos podían ajustarse más a los principios morales, y concretamente a un principio moral que él enfatiza mucho, que es la empatía y la compasión. Joan Prats dirige el Instituto Internacional de Gobernabilidad. Cataluña. De Cataluña, pero para el mundo. Sin duda, no. Nosotros no. Si no somos ciudadanos del mundo, no podemos ser buenos catalanes. Está muy bien. Por eso decía que es un español de todo el mundo. Pero no de todo el mundo por igual. Yo soy más catalán, español, europeo y boliviano. Entonces... Matiza esa afirmación. Sí, no, yo no creo en el universalismo uniformemente distribuido. No da.
No da. Ese cosmopolitismo igualmente indiferente ante todas las realidades, cualquiera que sea. Yo creo que hay algo, hay que ponerle también una afección, un compromiso con determinadas realidades que, por la razón que sea, el amor en mi caso, uno hace suyas. Parte de una referencia singular para abrazar lo colectivo, porque el amor no fue una referencia singular. Sin duda, pero también a la vez responde a un impulso universal de los seres humanos. Esa es la fuente de la felicidad. Está bien. Pero te decía, el Instituto Internacional de Gobernabilidad tiene una serie de proyectos, una serie de compromisos, no solamente con Cataluña, también con Bolivia. ¿Cuáles son los proyectos que hay en relación, por ejemplo, a trabajar en materia de gobernabilidad en el país? No solamente como instituto, sino Joan Prats como persona, uno de los más reconocidos especialistas en la materia en el ámbito internacional. Bueno, pues lo primero es trabajar en aquello que nos demanden y que tenga cierta credibilidad con potencial de desarrollo. Nosotros desde el Instituto de Gobernabilidad huimos de traer de la maleta, sí. Nosotros creemos que la cooperación se tiene que instrumentar desde la demanda. La cooperación internacional es muy fragmentada, muchas veces está conectada a intereses bilaterales o multilaterales, y hay mucha gente que, sin haber estudiado bien el problema, viene con la solución, ¿verdad? Eso no funciona. Además marean a los actores políticos. Y yo creo que es muy importante en el ámbito nuestro que el MAS, que Evo puedan construir realmente, además de un proyecto de poder, un proyecto como una especie de plan maestro de Estado. Es decir, ¿qué prioridades políticas tienen para este periodo? Y disciplinar, igual que tienen que disciplinar a los movimientos sociales, disciplinar a la cooperación internacional y también al Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña. Y obviamente eso mismo lo digo pues de municipalidades, que son agentes fundamentales del desarrollo. El nivel micro del desarrollo, que hoy es decisivo, depende de los poderes locales, básicamente. Entonces, ¿cómo podemos apoyar? Pues podemos apoyar allá donde haya un liderazgo bien establecido, donde se construyen coaliciones y donde se desarrollan proyectos o programas que pueden ser a la vez de ampliación del tejido productivo, de mejora de la cohesión social y de profundización de la democracia. Eso es lo que está en juego. Todavía falta construir las preguntas para obtener las respuestas. Hay que esperar un poquito. Creo que no hay que precipitar. Y sobre todo cuando hay una tradición que se deja llevar, a eso me refería cuando hacíamos la alusión a Venezuela, se deja llevar demasiado por el adjetivo y muy poco por lo sustantivo, ¿no? No hay claridad en relación a los desafíos, pero sí a las descalificaciones. Bueno, pero tú sabes que Venezuela fue una cultura política muy envilecida por la Cuarta República. Sí. Y es una sociedad civil que no tiene la riqueza, a pesar de todos los inconvenientes del gremialismo y del corporativismo, no tiene la riqueza de actores ni de tejido social que tiene la sociedad boliviana, ni su diversidad. Construyó una forma tradicional. Y hay básicamente una cultura rentista. Mira, el peor argumento es: como somos ricos en recursos naturales, somos un país rico. Luego lo que hay que hacer es controlar esa riqueza y distribuirla. Mire, con ese pensamiento, y perdón por el estereotipo, ningún pueblo en el mundo se ha desarrollado. Ahora, si somos capaces de usar los recursos naturales para fomentar el tejido empresarial, el empleo de calidad, la diversidad productiva, la integración del mercado interior y la buena integración en los mercados internacionales, entonces los recursos naturales son una bendición. Pero si esperamos que los recursos naturales nos resuelven la mayoría de los problemas, entonces caemos en lo que cada vez se conoce más, la llamada maldición de los recursos naturales. Sí, señor. Ahora,
Claro, se pueden encontrar dos similitudes contemporáneas entre Bolivia y Venezuela. En el caso de Bolivia es un fenómeno en ciernes, esa mentalidad rentista, pero es uno de los peligros que hay que desvirtuar, la posibilidad de crear ese tejido. Yo tengo buenos amigos en el Alto, estoy trabajando en el Alto y te puedo decir que creo que el Alto camina a ser una gran ciudad productiva. Y creo que hay fuerzas que están conteniendo ese peligro de rentismo, que es real, que tú pones de manifiesto. Yo a veces sueño en un arco voltaico entre Santa Cruz y el Alto. Seguro que sí. Hay potencialidades para ese sueño. Joan, ha sido un verdadero lujo, te reitero, estar contigo en Fisuras. No, yo me he encontrado con mucho agrado contigo, como siempre, en este medio y en cualquier otro, y espero poder seguir compartiendo muchos más momentos como este. ¿Vuelves en abril? Vuelvo en abril, pero déjame decir solo una cosa. Sí. El deseo sin acción genera melancolía. La verdadera sabiduría no está en el pensamiento, para que lo sepan nuestros oyentes. Wittgenstein decía que hasta que no sabemos qué hacer, en realidad no hemos comprendido. Sí. En todo caso, en Fisuras te vamos a esperar con melancolía. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Joan. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Buenas noches.